Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Los saludo, soy Doris y pues aquí estamos en su programa de la verdadera historia de México. Les digo, la fecha es 15 de agosto de 2022 y pues bueno, ustedes saben que transmitimos desde la Ciudad de México y también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra estas magníficas historias de nuestro querido México y pues vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Lluviosa noche aquí en la Ciudad de México, licenciada. Así es, profesor, yo creo que en toda la ciudad, así como, pues, ni modo, hay que estar felices porque se quita un poquito el calor, profesor. Sí, aunque de pronto hace bochorno, pero bueno, después de un rato ya se quita el calor. Bueno, ok, el día de hoy, amigos, ahora sí terminamos con este episodio, la serie de Porfirio Díaz, profesor. 20 capítulos nos vamos a aventar y todavía hay mucho que platicar de Porfirio Díaz, yo lo sé, hay mucho más todavía. Hemos hecho pues un resumen y pues nos llevamos 20 capítulos y la próxima semana, como ya dimos un poco de antecedentes en los dos programas anteriores, porque es necesario entender varias situaciones de Díaz en el marco de la Revolución Mexicana, pues ya la próxima semana oficialmente pues Revolución Mexicana 1, y donde vamos a retomar algunos pequeños detalles de Díaz, pues para poder explicar este proceso de inicio de la Revolución Mexicana. Por ahí nos comentaban que hiciéramos un programa de los Cerdán, pues vamos a hablar precisamente de los Cerdán, yo creo la próxima semana, de Carmen, Máximo y Aquiles, y bueno, pues ya hablaremos después. Nos regresamos a Porfirio Díaz. Sí, continuamos y bueno, pues ya estamos ansiosos, profesor, de que nos platique qué pasó en el exilio con Porfirio Díaz y pues hay una pregunta que nos hacían hace ya tiempo, que cuántos años tenía Delfina cuando se casó con Porfirio Díaz. De hecho, son 20 años los que ella tenía y él tenía 35. Bueno, ya esa pregunta creo que no la respondimos. Y pues también si hay alguna duda también de cuántos años tenía Carmelita cuando se casó también con él, ella tenía 17 y él 51, pero recuerdo que eso sí lo comentó, ¿verdad, profesor? Sí, 34 años mayor que ella. Y pues bueno, profesor, cuéntenos qué pasó con Porfirio Díaz. Bueno, todavía hay algunas cosas, ¿verdad? Que sí. Comentar, es cierto, sí, profesor. Sí, queremos agradecerles, amigos, de veras, un agradecimiento profundo. El próximo miércoles vamos a estar en el Palacio de Minería hablando de la Guerra de Intervención Norteamericana 1846-48. Es la primera de 3 conferencias. La primera es ahora este miércoles, después será en octubre y luego en diciembre. Y ya se llenó el lugar. Sí, ya se llenó el lugar. Nosotros quisiéramos un espacio más grande, pero queremos agradecer a todos nuestros amigos, de veras, que pues muy prontamente enviaron sus solicitudes al correo electrónico y ya se llenó el espacio, nos avisaron desde ayer. Y pues tenemos otra conferencia el próximo sábado en la Gran Logia Valle de México, que nos invitan a hablar de Benito Juárez y los hombres de la Reforma, y yo sé que pues ya había pues más de 100, como 120, 140 personas. Todavía hay un poco de espacio para este sábado, pero pues se está llenando así muy rápido, entonces todavía la oportunidad. El correo es
Hombres de la Reforma, así es. @outlook.com para este sábado. Pero ya para el miércoles, bueno, pues ya se llenó el cupo. Y bueno, y hoy nos hicieron una invitación, licenciada, ¿la compartimos de una vez? Claro, profesor, Vamos, claro. Vamos a estar, ¿qué día de octubre, licenciada? Es el 15 de octubre. 15 de octubre, sábado, vamos a estar en Amealco, Querétaro. En Amealco, Querétaro, nada más nos falta definir un poquito si a las 6 o a las 7 de la tarde, pero va a ser entre esos dos horarios, entre 6 y 7 de la tarde. Vamos a estar con una conferencia hablando de esta preciosa población, Amealco, y de su historia. Sí, de historia, bueno, de los lugares cercanos a Amealco. Entonces ya está confirmado, por allá vamos a estar este sábado 15, ¿verdad? El sábado 15 de octubre, profesor. Sábado 15 de octubre, por ahí vamos a estar. Están cordialmente invitados todos ustedes, amigos, los que vivan por ahí en San Juan del Río, en Querétaro, en Tepoztepec, Contepec, Marabatío. Les queda cerca la población de Amealco por si quieren darse una vuelta por allá, licenciada. Sí, y de hecho también nos preguntaban que cuándo vamos a Tlaxcala y bueno, se pospuso, todavía no hay fecha. También puede ser que sea en octubre, pero ya les avisaremos. Pero sí se va a hacer, la conferencia en Tlaxcala sí se va a realizar, solamente que por cuestión de agenda de las personas que organizaron, se empalmaban los eventos, entonces están buscando otra fecha, pero sí se va a realizar, licenciada. Sí, así es, profesor. Y bueno, por último, enviarle un saludo por su hospitalidad a nuestro amigo René Rentería y a Fernando, gracias por toda su hospitalidad. Y bueno, hay por ahí algunos planes interesantes que igual ya les comentaremos, sí, proyectos muy muy interesantes, igual de divulgación histórica. La idea es esa, la divulgación de nuestra historia. Entonces salieron proyectos muy interesantes que ya platicaremos, licenciada. Sí, así es, y pues bueno, saludos a todos nuestros amigos que están aquí en el chat, a Javier Quirós, a Ger Solano, a Admanda Atco, a Juan Carlos Ramírez, Donato Galván, Diego Arriaga, Mauricio Núñez, Víctor García y Arturo Moreno. Y pues adelante, profesor. Amigos, pues bien, se va Porfirio Díaz. Y con él, como lo decíamos la vez pasada, se va una época en México, que aquí en Urus Radio hemos procurado platicar de todo. Quizá las personas que tengan pues admiración por Porfirio Díaz minimizan los hechos trágicos que él vivió y que él ordenó, y aquellas personas que no simpatizan con Díaz pues olvidan los hechos heroicos en los que él participó. Y aquí procuramos mencionar ambas situaciones, cada quien se hace su propio criterio, nosotros tenemos el nuestro, pero procuramos, no siempre lo logramos, ya lo hemos comentado, la pasión a veces se desborda, procuramos ser lo más neutrales posibles, pero sí nos cuesta un poquito de trabajo en ocasiones. Y bueno, pues Porfirio Díaz se va, platicábamos su viaje hacia el puerto de Veracruz, su salida en el Ipiranga, ¿sí? Cuando se va de México tarda 22 días, algo así, en llegar a Europa. Y lo despiden con música, ¿no, profesor? Los despiden con música y platicábamos de que hasta un perro se había puesto a aullar, un perro llamado Calzones, ¿no? Que era propiedad del ejército, una mascota, se había puesto a aullar porque Porfirio sube la escalinata del Ipiranga y de pronto allá sobre el último peldaño de la escalinata se gira y se despide, ¿sí? Lo que hace como pues más doloroso para las gentes que fueron a verlo, que fueron a despedirlo. Al mismo tiempo suena el himno, y aquí lo hemos dicho con todo el respeto del mundo, que es el himno de Oaxaca, el Dios nunca muere, ¿sí? Empieza a sonar una orquesta tocando precisamente esta melodía, Dios nunca muere. Y bueno, siempre las despedidas son tristes. En este caso, bueno, hubo tristeza de las personas que simpatizaban con Porfirio Díaz.
clase económica más alta de Veracruz, había pues empresarios, hacendados, van a despedir a Porfirio Díaz al puerto. Entonces pues resultó muy muy doloroso. Recordamos aquellas escenas, ¿no?, de aquellas películas de Pardavé y Fernando Soler, cuando van a despedir precisamente a Porfirio Díaz, bueno, dentro de la trama de la película, porque realmente sí marcó una época. Estemos o no estemos de acuerdo con sus procedimientos, marcó toda una época, y no podemos negar, licenciada y amigos, no podemos negar que mucho del México actual, sí, se forma precisamente durante la dictadura de Porfirio Díaz, desafortunadamente mediante una dictadura. No podemos olvidar que Porfirio Díaz llega con la bandera de la no reelección al poder, de hecho toma el poder, es una rebelión la que lo lleva al poder y sacar a Lerdo de Tejada, y él con la bandera de la no reelección se reelige 7 veces. Entonces pues no es congruente con lo mismo que él pregonaba. No negamos ese cambio, esa transformación que se da en México, importantísima, se le da un perfil a México, pero a costa de muchas injusticias, a costa de un barranco, ahí ya no digamos una brecha, ¿no?, un barranco enorme que dividía a la clase poderosa de México, que eran los menos, con la clase necesitada del país, que era la gran mayoría, y que vivían en esa injusticia que se practicaba en México, y que pues nos lleva a una revolución. O sea, la consecuencia es una revolución que nos cuesta 1 millón de muertos, y que nos cuesta muchísimos años de estar peleando entre mexicanos, y eso no lo podemos negar. O sea, sería querer tapar el sol con un dedo, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Entonces se va una época para comenzar otra sumamente álgida. Ese inicio fue sumamente álgido. Llega Porfirio Díaz en el Ipiranga, llegan al puerto de La Coruña, en España, y algo muy curioso, Porfirio Díaz no había vivido, manifestaciones, por así decirlo, en contra, salvo ya en los últimos momentos, cuando se había anunciado su reelección y que el pueblo va a gritar, ¿sí?, cerca de la casa de Porfirio, ahí en la calle de la Cadena, van y gritan y hacen manifestaciones, las cuales son reprimidas. Sí, Porfirio Díaz dice no quiero sangre, pero de todos modos son reprimidas las manifestaciones. Pero la sorpresa de Porfirio Díaz es que cuando llega a La Coruña no le permiten bajar del barco. ¿Por qué? Porque un grupo de socialistas allá en España, un grupo de socialistas hace una manifestación en pleno puerto, ¿sí?, gritando que no baje el dictador. Y él escucha cuando le están gritando dictador allá en España. No sé por qué, recordé cuando López Portillo igual va a España y lo reconoce en un restaurante y la gente empieza a ladrar. ¿Sí? La gente a su alrededor empiezan todos a ladrar y mejor se para López Portillo y se sale del restaurante. Entonces en España estaban perfectamente enterados de lo que estaba pasando en México, de quién era Porfirio Díaz, y este grupo de socialistas va y se le planta enfrente del Ipiranga y no le permiten que baje. Iba a bajar únicamente a estirar las piernas, y pues no le permiten, y él mejor se encierra en su camarote, pero con los gritos de dictador, dictador, dictador. De ahí pues llega a Francia, va a llegar a París, ¿sí?, donde va a rentar un piso en un departamento, pero grande, en un hotel cerca de los Campos Elíseos, donde va a vivir bastante tiempo. Lo que nos dice que, bueno, pues pagar hotel es algo caro, ¿sí? Quizá pasar 2-3 noches, bueno, pero ya pasar años es sumamente caro. Y pues ahí es donde va a estar habitando Porfirio Díaz. Pero recuerdan, amigos, cuando platicamos de estas ferias internacionales, estas exposiciones internacionales en San Luis, en París con el pabellón mexicano, que bueno, es el kiosco morisco de Santa María la Ribera, etcétera. No podemos negar que la popularidad de Díaz era muy grande, muy, muy grande. ¿Cuánto tiempo en el poder? Había
gente de 30, 32, 34 años de edad que no habían conocido a otro presidente más que a Díaz, ¿sí? Que habían nacido bajo el régimen de Díaz y que ya tenían 30 años de edad y seguían bajo el régimen de Díaz. Entonces a México se le identificaba mucho con Porfirio Díaz. Entonces es toda una personalidad ahí en París, de tal forma que al otro día de que llega a París es invitado allá a Los Inválidos, que es donde se encuentra la tumba de Napoleón Bonaparte, y se encuentra con varios veteranos de la intervención francesa en México, que Porfirio peleó contra ellos, ¿sí? Peleó contra ellos y en la gran mayoría de los casos los derrotó, sí, perdió en Puebla, en el sitio de Puebla, pero los derrotó en la Carbonera, los derrotó el 2 de abril, los derrotó muchas veces. Entonces, este grupo de veteranos lo invitan a conocer la tumba de Napoleón. Y estando ahí, le muestran una espada de Napoleón y se la ponen en las manos. Y le dicen, ¿sí? Le dicen que no podía estar en mejores manos la espada de Napoleón que en las manos de Porfirio Díaz. A ver, ¿cómo entendemos esto? O sea, tú fuiste mi enemigo, tú me derrotaste, yo invadí tu país, pero tú me derrotaste, y ahora yo saco la espada de Napoleón y te la pongo en las manos y te digo, no puede estar en mejores manos, cuando fuiste mi enemigo, ¿sí? Entonces, por eso les digo, vean la fama que tenía Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, hay dos versiones. Una dice, dijo que él se sentía poco merecedor de ese privilegio, ¿sí? De tener la espada de Napoleón en las manos. Hay dos versiones, una que la besó la espada y la entregó, y otra que levantó la espada y gritó, ¡viva la paz! ¿Sí? ¡Viva la paz en el mundo! Algo así gritó, y bueno, todos le aplaudieron y regresó la espada. Pero fíjense qué honor le hicieron ahí en París, ¿sí? Por la personalidad tan grande que tenía. Y bueno, es aquí donde funciona esto de las ferias internacionales, el pabellón mexicano, el trabajo que hicieron nuestros embajadores, nuestro cuerpo diplomático, hablando siempre maravillas de Porfirio Díaz. Entonces, pues lo ven como alguien pues extraordinario ahí en Francia. Porfirio Díaz se dedicaría a viajar, a conocer gran parte de Europa. Lo recibe Alfonso XIII, el rey de España. Lo reciben en Italia, ¿sí? Viaja a Italia, viaja a Egipto. De hecho, cuando está en Italia, se tiene que regresar porque recibe un telegrama de que su hija amada, que se había quedado en México, estaba de visita en París y él inmediatamente se regresa. Recuerdan, amigos, que hemos comentado que era su hija, pues la preferida, la consentida, por así decirlo. Pero ahorita vamos a platicar qué pasó con Amada. Visita Alemania a invitación del Kaiser, de Guillermo II, del Kaiser de Alemania. Pero, amigos, estamos hablando, sí, de 1913. Él llega ya en el 11 y está a punto, sí, de estallar la Primera Guerra Mundial. El pretexto de la muerte del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, pues fue eso, un pretexto. Realmente los ejércitos ya se estaban preparando para la guerra. Y fíjense, el Kaiser, nada más y nada menos, ¿sí? Lo invita a ver las prácticas del ejército alemán. Hace rato, platicando con la licenciada, le decía, ¿qué ejército deja Porfirio Díaz en México? Un ejército, sí, ya más constituido, más armado, con cañones, con rifles, con ametralladoras, sí, pero resulta que va y conoce y ve los ejercicios de los alemanes preparándose para la Primera Guerra Mundial, y ya ve aviones y ya ve tanques, claro, no los tanques de la Segunda Guerra, pero ya vehículos motorizados blindados. Sabemos que para estos pueblos europeos, lo que fue Prusia, la antigua Prusia, lo que fue
bueno, lo que es Francia, lo que es Inglaterra, Alemania, etcétera, son países que siempre han estado en guerra, entonces tienen toda una cultura de la guerra. Entonces ver la disciplina, la marcialidad, la tecnología de ese tiempo, pues impresionan mucho a Porfirio Díaz, lo impresionan mucho. Y yo recordaba cuando leí esa parte, la impresión que le causa Estados Unidos a Porfirio Díaz cuando viaja para allá y que ve los ferrocarriles y ve los rascacielos y ve los edificios y de alguna manera quiere traer esa tecnología a México, no lo negamos, quiere traer esa tecnología a México y es por ello que llega el telégrafo y llega el teléfono y llega la electricidad y llegan muchas cosas. Sí, es cierto que aquí hemos dicho, de todos modos hubiera llegado, sí, hubiera llegado en otras circunstancias, pero hubiera llegado igual. Pero Porfirio Díaz le sirvió mucho ese viaje a Nueva York y bueno, platicamos aquí todo su itinerario. Bueno, pues en Europa imagínense lo que vio, sí, a un lado del Kaiser, lo sentaba a un lado, nada más y nada menos. Entonces, insisto, la imagen de Díaz era muy fuerte todavía. Pero ¿qué estaba pasando en México? Cuando él se va, bueno, se queda en el poder, León de la Barra, y se lanzan a elecciones y barre Madero. De hecho, Madero no tiene contrincante, los contrincantes eran nada más para la vicepresidencia, Vázquez Gómez, Pino Suárez, etcétera. La fórmula siempre era con Madero a la cabeza. Y por ahí don Nicolás Zúñiga, ¿no? Don Nicolás Zúñiga Miranda, el eterno candidato que también se aventó y que pues nadie tomó en cuenta. Pero realmente la fórmula ponía a Madero. Todo mundo sabía que Madero iba a ganar la presidencia de la República. Todo mundo lo sabía. Llega Madero a la presidencia, sí, junto con Pino Suárez. Y bueno, no es bien aceptado el sistema, todavía es el sistema porfirista, todavía es el sistema que dejó establecido Porfirio Díaz, la sociedad que deja Porfirio Díaz. Entonces no es bien aceptado, de hecho se le considera casi como un traidor a Francisco I. Madero, puesto que él venía de una familia adinerada, muy bien, con una muy buena posición económica, y cómo es posible que tú quieras hacer reformas o que nos quieras aplicar la Constitución del 57, porque eres liberal, y empieza a echarse mucha gente encima. No vamos a entrar ahorita en muchos detalles de todo esto, puesto que lo vamos a ver en Revolución Mexicana. Y sabemos que Wilson, el embajador norteamericano, pues no simpatiza con Madero, puesto que Madero no abre ese comercio por completo con los Estados Unidos. Los Estados Unidos estaban, ya que se fue Díaz y que Díaz había coqueteado tanto con los ingleses, ellos son los que habían construido el 80% de nuestros ferrocarriles y les había dado las concesiones petroleras, las concesiones eléctricas. Entonces ya se fue Díaz, pues ahora Madero, tú nos vas a servir a nosotros. Madero no lo hace y comienza la presión. Y al mismo tiempo, pues Madero tiene una dificultad, un serio enfrentamiento con Emiliano Zapata, que se niega a licenciar sus tropas, tiene un enfrentamiento verbal con él, ¿sí? Y rompe Emiliano Zapata con Francisco I. Madero, que era uno de sus soportes, ¿sí? Era un importante soporte Emiliano Zapata para Madero, pero pues rompen definitivamente. Entonces empieza un gobierno muy titubeante por parte de Madero. Le pedían que fuera más duro Madero en sus decisiones. Él no hace grandes cambios y se queda mucho porfirista, que están resentidos con Madero, se quedan pues en cargos sumamente importantes y se empieza a gestar, ¿sí? Se empieza a gestar el cuartelazo. Lo primero, la prensa se le fue encima a Madero, lo criticaban por todo, y de todo esto se va enterando Porfirio Díaz. Aquí tenemos que hacer una aclaración, no es una aclaración retrasada, pero bueno, pareciera,
porque en su momento se culpó a Porfirio Díaz de que él estaba detrás de todo este movimiento en contra de Madero, con la pretensión de regresar al poder. No, definitivamente Porfirio Díaz no estaba moviendo los hilos absolutamente para nada. Se enteraba, sí, escribía cartas, se conservan varias de las cartas de Porfirio Díaz, pero él no dio instrucciones, no tenía agentes ahí metidos, por más que se dijo de que había estado Porfirio Díaz, no. Pero sí había porfiristas ahí metidos, ¿sí? Resulta que aquí el movimiento importante, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que Bernardo Reyes, el general Bernardo Reyes, tenía pretensiones políticas? Bueno, pues Bernardo Reyes está en la cárcel de Santiago Tlatelolco, el general Mondragón hace alianza con Félix Díaz, que se encuentra también detenido en Lecumberri, y el general Mondragón levanta, o sea, se amotina junto con los estudiantes de la escuela de cadetes, con varios batallones, se amotina en la Ciudad de México y comenzamos con lo que ahora conocemos como la Decena Trágica. La Decena Trágica, donde van a liberar a Bernardo Reyes, ¿sí? Y después amagan la penitenciaría de Lecumberri y liberan a Félix Díaz, y de ahí se van para tomar Palacio Nacional. No se sabía qué estaba pasando en aquel mes de febrero de 1913, qué estaba pasando, quién estaba con quién. El presidente Madero vivía en Palacio Nacional, y ahí en Palacio Nacional, en Palacio de Chapultepec, en el Castillo de Chapultepec, ahí fijó su residencia Francisco Madero, pero era también la sede del Colegio Militar. Entonces el Colegio Militar es leal al presidente. Intentan los amotinados tomar Palacio, de hecho lo toman, pero el general del Villar retoma Palacio Nacional, ¿sí? Y repele a los alzados, y entre ellos va Bernardo Reyes, que creía que con su sola presencia pues iba a intimidarlos a todos, y le avienta una ráfaga de ametralladora y ahí queda muerto en pleno Zócalo. Él y su caballo quedan ahí muertos. O sea que nada más salió de la prisión a morirse, ¿sí? No pueden sostenerse los amotinados, se van a la plaza de la Ciudadela, que la Ciudadela es un fortín lleno de armas, lleno de pólvora, ¿sí? Y ahí se encierran los sublevados, ahí se encierran. Y aquí vamos a tener, que les digo, vamos a tocar todo esto con detalle, todo lo que fue la Decena Trágica lo vamos a tocar con detalle, pero yo no quiero pasar por alto esa fotografía que se toma enfrente de lo que hoy es Bellas Artes. Verán, si caminan amigos por Avenida Juárez, hay una estatua ahí ecuestre de Madero, donde de hecho está desproporcionada, porque se ve un Madero muy grande para el caballo, cuando Madero era más bajo de estatura. Está un tanto desproporcionada, pero está ahí en Avenida Juárez, justo en la esquina de la Alameda Central, donde comienza el estacionamiento de Bellas Artes. El edificio que está enfrente, justo enfrente, vean ustedes si tiene unos balcones. Bueno, cuando Madero, acompañado por el Colegio Militar, viaja de Chapultepec, entra por Avenida Juárez, ahí se arma una balacera. Protegen a Madero, lo meten a esa casa, que era un estudio fotográfico, y ya que paran la balacera, Madero, ahí en esa casa, llega Victoriano Huerta y se pone a las órdenes de Madero. Sale Madero al balcón y ahí está parada una foto histórica que yo creo que es la foto más cínica, o de las fotos más cínicas que puede haber en nuestra historia. Está Madero y está parado junto a él precisamente Victoriano Huerta, cuando Huerta sabía de todo y estaba detrás de todo este levantamiento, y se presentó en ese lugar a ofrecerle el apoyo a Madero, y salen los dos al balcón, y ustedes pueden revisar esa fotografía. Y bueno, pues es el gran traidor Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, que es el que acompaña a Porfirio Díaz hasta Veracruz. Acuérdense que lo platicábamos la semana pasada. Lo conocía Porfirio Díaz bien a Victoriano Huerta. Y Victoriano Huerta, bueno, va
Madero de ahí se va a ir a Cuernavaca, va por Felipe Ángeles regresa a la Ciudad de México, quieren tomar la Ciudadela, no pueden tomar la Ciudadela, pero por órdenes absurdas de Huerta, que solamente están desangrando a las fuerzas de Felipe Ángeles. Todo sucede en 10 días, me estoy yendo así como que muy rápido. Victoriano Huerta detiene a Gustavo Madero, que va a tener una muerte terrible ahí en la Ciudadela, va a tener una muerte terrible Gustavo Madero, y le ordena al general Blanquet, Aureliano Blanquet, que detenga a Madero y a Pino Suárez en Palacio Nacional. Y lo va a hacer, que curiosamente Aureliano Blanquet, según la tradición, él es el que le da el tiro de gracia a Maximiliano, allá en el Cerro de las Campanas. Bueno, pues él es el que detiene a Madero y a Pino Suárez, y detienen a Felipe Ángeles, pero a Felipe Ángeles, como les habíamos platicado, no se atreven a tocarlo, porque él fue maestro de todas las generaciones ahí del colegio militar, y quieren mucho al general Felipe Ángeles, entonces no se atreven a tocarlo, y dan la orden, ¿sí? Todo esto viene desde la embajada norteamericana, no vamos a ocultarlo. Wilson desde la embajada norteamericana mueve los hilos por completo para quitar a Madero del poder y le entrega prácticamente el poder a Huerta, ¿sí? Huerta manda matar a Madero y a Pino Suárez. Los autos en los que se llevan a Madero y a Pino Suárez son conseguidos por Ignacio de la Torre. ¿Se acuerdan, amigos, del 41? Bueno, pues él está inmerso totalmente, ¿sí?, en la muerte de Madero, forma parte de la estrategia de la muerte de Madero, junto con Francisco Cárdenas, que es el que los balacea a Madero. Cuando Pino Suárez intenta escapar o intenta dar unos pasos, ahí también lo balacea, quedan muertos atrás de Lecumberri. Y también tiene que ver en todo esto un primo de Carmelita, ¿sí? Tiene que ver un primo de Carmelita. Entonces, Félix Díaz está metido en la Ciudadela. Félix Díaz quería, por ser un Díaz y ser sobrino de Porfirio, hijo del Chato, quedar como presidente en México. La imagen fuerte iba a ser Bernardo Reyes, pero ya murió Reyes en el intento de tomar Palacio Nacional. Entonces Félix Díaz dice, esta es mi gran oportunidad, ¿sí? Pero Huerta, que ya está aconsejado por Wilson, va a la Ciudadela y les dice, mire, yo los puedo sacar de aquí en 2 horas, así de fácil, y los mato a todos. O aceptan que yo sea el presidente, o se mueren todos. Y aceptan, y es donde capturan a Madero, a Pino Suárez, los matan, y se da todo este movimiento con Pedro Lascurain, es el presidente que menos tiempo ha estado en el poder en México, 45 minutos únicamente, y Victoriano Huerta es el nuevo presidente de México. ¿Por qué hice esta mención, amigos? Porque de todo esto se va a enterar Porfirio Díaz. Porfirio Díaz está en Egipto, se fue para 1913, hace un viaje bastante largo a Egipto, y en Egipto el presidente se podría decir, quien gobierna, porque no tenían presidente, era una colonia inglesa, quien gobierna le da la bienvenida a Porfirio Díaz, igual como un mandatario, a nombre del rey de Inglaterra, ¿sí? Y estando en Inglaterra se va enterando de lo que está pasando en México. O sea que en febrero de 1913 él estaba ya en Egipto. De hecho hay algunas fotos, y hay una foto muy, muy conocida, o de las más conocidas, donde está Porfirio Díaz frente a las pirámides de Gizeh y a la Gran Esfinge, y él está montado en un burro. Cosa curiosa, él va montado en burro, ¿sí? Los demás van a caballo. Entonces, allá es donde se entera de lo que está pasando en México. Él se recibe telegramas, recibe información. Posteriormente va a Italia, y ahí en Italia se entera de que Amada, su hija, está en París, va a París, y Amada es la que le platica esto que yo les conté a ustedes, se lo platica con detalle a Porfirio Díaz. Y le dice directamente, mi esposo estuvo metido en todo esto, el primo de Carmelita Romero Rubio, estuvo metido en todo esto,
Félix Díaz estuvo metido en todo esto, en el asesinato de Madero y de Pino Suárez, etcétera, y el furor de Porfirio Díaz de que ahora me van a echar la culpa a mí. Ahora van a decir que yo estoy detrás de todo esto. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Pero aparte, ya que toma el poder Huerta, le envía un telegrama a Porfirio Díaz, ¿sí? Y le informa que ahora él es el nuevo presidente de México. Y lo invita a Porfirio Díaz, o no tanto la invitación, sino le deja la puerta abierta para que termine el exilio. Entonces le dice, usted de nuevo va a formar parte del ejército como general, ¿sí? General de división, vuelve usted a formar parte del ejército y está aquí para cuando usted desee regresar. Entonces Porfirio Díaz al principio se emociona, ve la posibilidad de regresar, pero yo creo que piensa, pues regreso, pero no regreso gobernando yo, ya gobierna Huerta, ¿sí? Entonces, ¿a qué me regreso? Y Porfirio Díaz decide no regresar. Es su decisión. Amigos, ¿por qué hago esta mención? Porque posterior a esto vendrá su muerte, ¿sí? Y él no regresó a México. Dicen, es que la idea de Porfirio Díaz era morir en México. Ella tenía 83 años. Ya tenía problemas muy serios. Bueno, lo de su muela se lo solucionaron en Suiza. Posterior a eso, empieza a tener problemas con las rodillas, comienza con sordera y comienza con lo que en su tiempo se llamó demencia senil, ¿sí? Y comienza a olvidar las cosas. Él mismo decía, es que yo te puedo platicar las batallas donde estuve, pero de pe a pa, pero lo que hice ayer no me acuerdo. Y empieza a tener serios problemas de memoria, Porfirio Díaz, y comienza a tener delirios, ¿sí? O sea, su mente ya estaba afectada. Siempre fue un hombre muy fuerte. Hemos comentado que desde Oaxaca, desde muy joven, él hacía ejercicio. Y comentábamos que cuando vivía ahí en el castillo de Chapultepec, pues hacía rapel y la pared más lisa de Chapultepec la subía con cuerdas. Era un hombre muy fuerte. De hecho, no se ha comprobado, pero de hecho se platica una anécdota de él, de que cuando va a Suiza, va a un balneario a Suiza a que le curen su muela, sí, porque ahí había un especialista, pero se tiene que quedar algunos días ahí en ese balneario mientras le están haciendo las curaciones, y dicen que en el balneario de pronto un niño se está ahogando, ¿sí? Rápido se quita los zapatos, se avienta al agua y salva al niño. Entonces no se ha comprobado, puede ser una leyenda. Otros dicen que no, que lo que hizo fue salvar a una joven en un puente en París, que él iba caminando, etcétera, ya con más de 80 años de edad, y que esta joven se arroja de un puente hacia el río Sena. Él rápido se quita el saco, los zapatos y se avienta y la salva. ¿Sí? No se ha comprobado ninguna de las dos historias, pero son un poco parecidas ambas historias. Y bueno, sabemos, insisto, que era un hombre sumamente fuerte, Porfirio Díaz. Lo que se empieza a afectar es su mente, ¿sí? En sí su fortaleza física no, era un hombre entero, pero ya comienza con problemas mentales, con problemas de visión, con problemas de sordera. Nada más lo único, pues sus rodillas que estaban ya lesionadas, tenía que utilizar un bastón. Entonces se va deteriorando Porfirio Díaz. Entonces, para aquellas personas que dicen, es que lo único que pedía Díaz era regresar a México a morir, ¿por qué no se lo permitieron? No, sí tuvo la oportunidad. Porfirio Díaz tuvo la oportunidad de regresar durante el mandato de Huerta y él no quiso regresar. Sí, él no quiso regresar. Es cierto, dijo, yo quisiera descansar en México, pero él prefirió morir allá y que después sus restos se trajeran a México. O eso podemos entender porque, les repito, Victoriano Huerta lo invita, ¿sí? O le da, no le dice, lo estamos esperando general, no, sino, aquí está, usted tiene un puesto aquí en México. O sea, le da toda la apertura a Victoriano Huerta.
Sabemos pues que Huerta, bueno, pues se va a enfrentar en la segunda etapa de la revolución a Carranza, Obregón, a Villa, Zapata, etcétera, hasta que sale Huerta del poder. Sí. Cuando se entera de los detalles, Porfirio Díaz, lo que comentan quienes estuvieron cerca de él es que le disgustó mucho la manera en que Huerta se deshace de Madero por medio de la traición. Y sí, pues hablamos del Chacal Huerta. Cómo se deshace de él. Pero después, Porfirio Díaz le escribe a varios amigos de que apoyen a Victoriano Huerta, de que lo apoyen. Hay varias cartas que llegan aquí a México, donde él dice, es importante para restablecer la paz, ¿sí?, que se unan alrededor del presidente Huerta. Yo creo que Porfirio estaba muy lejos ya de entender exactamente qué estaba pasando en México. En cosa de 2 años o de 3 años, era otro México. Él se fue cuando se iniciaba la Revolución Mexicana, y en 3 años México había cambiado totalmente, ya no era el mismo México. A pesar de que él leía los periódicos, se enteraba, lo visitaban, etcétera, y le comentaban cosas, ya no era el mismo México, ya era el México que había despertado, ese llamado México bronco, ¿sí?, ese México de la Revolución Mexicana, que levanta a todos en armas y que se incendia el país. Fue un México que no conoció realmente Porfirio Díaz. Yo creo, esta sí es una opinión personal, amigos, yo creo que no alcanzó a ver la magnitud, ¿sí?, de lo que fue la Revolución Mexicana. No alcanzó a verlo, no, o no podía creer esa magnitud. Les digo, su hija madre es la que le platica todos esos detalles, y es lo que dice, me van a echar a mí la culpa de que yo estuve detrás de todo esto y yo no he hecho absolutamente nada. Y bien, estando él allá, muere don Justo Sierra. Don Justo Sierra, que bueno, lo ligamos inmediatamente con la educación en México, y que tuvieron muchos pleitos, Porfirio Díaz y Justo Sierra tuvieron muchos pleitos, pero los dos se respetaban. Porfirio Díaz respetaba mucho a don Justo, y don Justo Sierra, inclusive, hay escritos de él donde dicen que no hay mejor presidente que Porfirio Díaz. Pero a don Justo Sierra lo ligamos siempre con la educación, con la universidad, etcétera. Estando allá, él como representante de Madero, lo envía como representante a Francia, y allá se enferma, y Porfirio Díaz va a visitarlo, y le impacta mucho la muerte de Justo Sierra. Pero sobre todo le impacta porque Justo Sierra tenía 15 años menos que él. Ramón Corral, el vicepresidente, él por su... No se fue junto con Porfirio, pero él igual llegó allá, y también muere don Ramón Corral, que también era varios años menor que Porfirio Díaz, de tal forma que todo su gabinete, toda la gente que participó con él, empiezan a morir. El único que lo sobrevivió fue Yves Limantour, fue el único que lo sobrevivió de todos. Sí, él los enterró a todos. Entonces, eso fue afectando mucho a Porfirio Díaz, el saber que se quedó sin la gente con la que él compartió, con la que él convivió. ¿Sí? Ya eran otras generaciones, a pesar de que en México había gente que pues lo admiraba aún, pero era gente muy joven, pero ya la gente de su generación se estaba yendo, y a él le afectaba mucho esa parte, y entonces comienza a decaer su salud. Él enferma. No podemos negar que Carmelita siempre estuvo a su lado, ¿sí? Los médicos lo desahucian a Porfirio Díaz, hasta que fallece el 2 de julio de 1915, por ahí de las 6:30 de la tarde, y es precisamente Carmelita quien le toca cerrar los ojos a Porfirio. La misma Carmelita diría que cuando ella le cerró los ojos y le dio el último beso, sintió que se iba con él. Se sintió morir Carmelita. Vale mencionar que Carmelita se queda en Europa
hasta 1934, que pues vemos que Europa otra vez estaba en el ambiente de la guerra, estaba Adolf Hitler ya en el poder en Alemania desde el 33, etcétera. O sea, otra vez se vive aquello y aquella tensión, y regresa a México en 1934 y muere 10 años después, muere en junio del 44. Ella llegó con su familia, le sobrevivían una de sus hermanas, o las dos hermanas le sobrevivían, y murió en la calle de Tonalá, en Tonalá, creo que es Tonalá 26, ahí en la colonia Roma. Era la casa de Carmelita, que ahorita está abandonado el predio, y era la casa de Carmelita. Fue enterrada en el Panteón Francés, ahí están sus restos, y allá dejó a Porfirio. Volvemos a hacer la mención que hicimos en el primer programa. Se embalsama el cuerpo, pero se hace con mucho cuidado. O sea, se paga el trabajo para embalsamar el cuerpo de Porfirio Díaz, muy bien hecho, con los mejores materiales de la época para que el cuerpo no se descompusiera, y lo meten en una caja metálica completamente sellada, y la caja metálica fue metida dentro de un ataúd. Sabemos que el ataúd pues se va corrompiendo la madera, pero la caja metálica no. Entonces ahí está el cuerpo de Porfirio. Y yo estaba escuchando una conferencia de el maestro José Manuel Villalpando, donde él decía que en su momento a él le habían encargado traer los restos de Porfirio Díaz a México, que le había hecho toda la investigación, y que en una agencia funeraria muy importante de México, cuando él trajo la fórmula que le habían inyectado al cuerpo de Porfirio Díaz, pues en esta agencia funeraria le dijeron que el cuerpo estaba intacto, que si le habían puesto efectivamente esos químicos al cuerpo, y aparte una caja de metal totalmente sellada, pues el cuerpo estaba intacto, ¿sí? Entonces yo me acuerdo en ese primer programa que les decía, yo recuerdo esas imágenes de Lenin, ¿no? Allá en Moscú, no porque yo haya ido a Moscú, he visto las fotografías, y parece nada más dormido, ¿no? Entonces se entiende que así debe de estar actualmente el cuerpo de Porfirio Díaz, que pues es llevado al cementerio de Montparnasse, donde es un cementerio muy famoso ahí en París, donde actualmente se encuentra en una pequeña capilla con el águila republicana y su nombre de Porfirio Díaz. Hace rato en Facebook, en el anuncio que hacemos del programa, nos enviaron una foto y decía tomada el día de hoy. O sea, nos enviaron una foto que fue tomada hoy, precisamente de la tumba de Porfirio Díaz, cómo está en este momento, el día de hoy, 15 de agosto, bueno, ahorita ya para ellos es 16 de agosto, que me pareció muy bonito detalle. No recuerdo el nombre de la persona que nos lo envió, pero habernos enviado una foto, esto es de hoy, ¿sí? Y pues ahí están sus restos de Porfirio Díaz, ahí quedaron sus restos, y amigos, ¿qué podemos decir? Para mí, o sea, yo lo único que puedo compartirles, para mí, pues lo que quedan pues son restos humanos, nada más, restos humanos. Yo creo que la familia tiene todo el derecho de traer los restos si quiere. No pasa nada, o sea, que traigan los restos. Creo que debe ser algo privado, desde la misma familia, y los puede traer a México. Lo que sí yo no estaría como que de acuerdo es que se le hiciera un homenaje, como algunas personas piden, que se le haga un homenaje nacional, o sea, por parte del gobierno, ¿sí? Sea el gobierno que esté ahorita en México, lo de menos. Yo creo que no, hacer un homenaje y etcétera, pues como que no. Pero si los quieren traer los restos, reunirlo con Carmelita en el Panteón Francés, o llevarse los restos a Oaxaca, que él decía, yo quiero que mis restos queden en Oaxaca, pues yo creo que tienen la libertad, no pasa nada si traen los restos. Pero ya si se le hace un homenaje,
es un reconocimiento, ¿sí?, a una dictadura, que no podemos negar, y nos han dicho y nos han escrito algunas personas que los he sentido, algunos de ellos un poco molestos, ¿no?, donde dicen, es que la mejor época de México ha sido la porfirista, es que ha sido el mejor presidente de México, etcétera, y respetamos su opinión, amigos, de veras respetamos mucho su opinión. Qué bueno, insisto, mientras se hagan con respeto, bienvenidos todos los comentarios. Yo particularmente creo que es un personaje que trasciende la historia de México, que marca toda una época y que mucho del México actual emana precisamente de ahí, del porfirismo. ¿Por qué? Por lo que viene después. Después de esa dictadura viene una revolución, y esa revolución le va a dar la cara a México que ahora tenemos, ¿sí? Creo yo que fue un héroe. Aquí en Urus Radio no le hemos quitado, pero así, ni medio gramo de todo lo que hizo Porfirio Díaz, de cómo luchó, de cómo peleó, de cómo se entregó a la causa de la defensa de nuestro país. No se lo hemos quitado, ni le hemos... le hemos hecho un reconocimiento a Porfirio Díaz de que fue un gran héroe. Claro que fue un gran héroe Porfirio Díaz, claro que sí, pero también no le hemos quitado un solo gramo a la responsabilidad de los muertos en Veracruz, del exterminio de los yaquis, del exterminio de los mayas, de Valle Nacional, de la esclavitud en la zona nequenera, de la ley fuga, de la creación del cuerpo de rurales que tenían hostigada a la sociedad mexicana, de los abusos en las haciendas, ¿sí? Tampoco lo hemos negado. Eso estaba sucediendo y eso permitió Porfirio Díaz. Y permitió que la gente que estaba a su alrededor, esa corte, por así decirlo, esa corte de aduladores, esa corte de salameros, pues se enriqueciera a costa del pueblo. Y en México, es cierto, nos llegó el ferrocarril, nos llegaron los telégrafos, el teléfono, etcétera, pero teníamos 85% de analfabetismo en el país. Que eran los pleitos con Justo Sierra, porque Justo Sierra decía, la solución del país es la educación, ¿sí? Mientras que Porfirio Díaz decía, la solución del país es la tecnología o el progreso, vamos, hablando de tecnología. Y Justo Sierra no, es la educación. Entonces no le hemos quitado esas responsabilidades a Porfirio Díaz. Y hemos platicado de este hombre, ¿sí? Dando pues las dos caras de la moneda. Se va a venir una revolución que nos va a llevar muchos años, y que algo que vamos a decir desde el primer capítulo, sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo terminó. Porque unos dicen que fue en el 17, otros dicen que fue con el cardenismo, pero todavía Saturnino Cedillo se levantó, otros dicen que fue con el primer gobierno de un civil y no de un militar, que sería con Miguel Alemán. En fin, sabemos cuándo empezó y no sabemos cuándo terminó la Revolución Mexicana. Y todo esto va a ser provocado por lo que dejó Porfirio Díaz. Por último, para cerrar el comentario o el programa, licenciada, Porfirio Díaz fue tan importante en México que solamente con haberse ido del país, el país se pone de cabeza. Se puso de cabeza. Estábamos muy mal en México, y al momento de que se va Díaz, todo ese maleficio que existía en el país se derrumba, ¿sí? Y entramos en el caos. Y el caos fue que en cuánto tiempo tuvimos cuántos presidentes: León de la Barra, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta, los presidentes convencionistas, Venustiano Carranza. O sea, en cosa de 5 o 6 años tuvimos 7 o 8 presidentes, ¿no? O sea, se vuelve un caos el país, por completo. ¿Por qué? Porque todo giraba alrededor de Porfirio Díaz, ¿sí? Y de todos modos Porfirio Díaz iba a morir, de todos modos iba a morir. Entonces, ¿qué iba a pasar con México? Esto, aunque Porfirio Díaz se fue, pero si hubiera estado en México hubiera pasado exactamente lo mismo. Y por ahí nos hacían igual un comentario y decían que realmente Porfirio Díaz se fue para salvar a México, para evitar que hubiera derramamientos de sangre, porque él así lo dijo. Nosotros comentamos que el mismo Porfirio Díaz dijo que cuando tomó la decisión de renunciar fue con la caída o sea,
con el levantamiento en el sur. Él mismo lo dijo. Quizá ya no sentía la misma fortaleza, quizás se sentía traicionado, no lo sabemos, pero si se fue para evitar un derramamiento de sangre, pues 1 millón de muertos después de que se fue lo desmienten por completo. No sirvió para nada que se hubiera ido, si ese fue el motivo de haberse ido de México. 1 millón de muertos dicen lo contrario, licenciada. Muchas gracias, profesor. Gracias por esta gran serie. 20 capítulos que igual nos llevaron a conocer a este gran personaje, porque sea como sea, es parte de nuestra historia. Sí, y pues tenemos que como dicen algunos, pues sí, apechugar, ¿no? Apechugar y aprender de lo bueno y de lo malo que hizo. Y fíjese que ahorita que usted estaba hablando de las casas, por ejemplo, de donde murió Carmelita, o en la casa donde vivía Porfirio, que precisamente es cadena número 8, me puse a investigar un poquito, pero ¿cuál es la calle de cadena número 8? ¿No? Después le cambiaron el nombre y era la calle de las Capuchinas. Uh-huh. Y ahora, yo creo que algunos de nuestros amigos, si saben, hubiera sido el reto del mes, profesor. Pero bueno, el día de hoy, bueno, se llama Venustiano Carranza. Uh-huh. Es la calle Venustiano Carranza, y no sé si algunos de nuestros amigos que conocen el centro histórico conocen también donde está el reloj, ahorita se me fue. Otomano, el reloj otomano, si lo han visto. Bueno, pues por ahí a algunos cuantos pasos estaba la casa de Porfirio Díaz. Bueno, ahorita es un predio que tiene un banco, y pues bueno, yo lo que pedía, o lo que digo, profesor, es que se debería de hacer una iniciativa, porque para rescatar esas casas históricas. Ahí en ese predio no existe ninguna placa que diga aquí vivió Porfirio Díaz. Entonces, para mí siento que es muy, muy importante que se rescate. Pues ahí está la iniciativa, la lanzamos al aire. Entonces, sí hay que hacer rescate, no solo de este predio, sino de muchas casas, muchos monumentos, claro. Respetar los que ya tenemos y seguir fomentando un mayor rescate de nuestro patrimonio histórico. Sí, otra cosa que me llamó mucho la atención es que Porfirio Díaz ahí en su casa tenía una sala de armas con infinidad de armas que le habían regalado sus amigos. Y pues creo, si mal no recuerdo lo que leí, que varias de esas armas se encuentran en Canadá, profesor. Habría que investigar cómo fue que llegaron. Mire, aquí ya lo encontré, ya encontré aquí mi nota. Dice que están en el Museo Royal Military o algo así, College de Canadá, en Kingston, precisamente. Y bueno, fue donada por Mr. Walter Douglas. Él compró esas armas y pues las donó precisamente para que se expusieran, pero pues habría que checar un poquito más ese detalle. Ya no chequé más, profesor, si sí es verdad. Necesitamos igual, si alguno de nuestros amigos sabe de verdad que rescatar todo esto estaría fabuloso, ¿no, profesor? Claro, y rescatar estos detalles. Por ejemplo, yo no sabía que se había vendido este armamento, o se había vendido a un extranjero, y que se la llevó de México, o se hicieron negocio con todo esto. Lo desconocía, licenciada. Qué lástima. Pues sí, qué lástima. Y pues bueno, amigos, nos vamos. Muchas gracias, profesor. Gracias de verdad por esta gran
gran serie. Y pues yo sé que nuestros amigos también están agradecidos y disfrutaron muchísimo esta serie. Y pues ya por último nada más saludamos de rápido a nuestro amigo Jorge Andrés Pantoja de Yuridia, Guanajuato, y gracias a nuestra amiga Amanda, gracias por las felicitaciones. Pues los dejamos, que estén muy bien, los esperamos el próximo lunes, ya saben, aquí en Spreaker, o si no en todas las plataformas habidas y por haber. Que estén muy bien, cuídense, un abrazo, y por acá los esperamos ya para la serie de la Revolución Mexicana. Que estén muy bien, hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.